Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de temas interesantes relacionados con el comercio internacional. Y abrimos este espacio con una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la importancia de la denominación de origen tequila? ¿No la conocen? Bueno, pues hoy vamos a hablar en parte del programa sobre la trascendencia que tiene la denominación de origen tequila y bueno, que hoy actualmente es una de las denominaciones con las que cuenta México y que es reconocida mundialmente, precisamente de esa importancia, de esa trascendencia que ha logrado nuestra denominación de origen tequila, es que estaremos platicando en este espacio. Y me da mucho gusto recibir aquí a Rodolfo Villarroel del área internacional del Consejo Regulador del Tequila. Rodolfo, bienvenido. Gracias, Gaby, muchas gracias. Y bueno, tú eres el experto en estas cosas que están relacionadas con cómo nos ven en el extranjero, cómo ven a la denominación de origen tequila y principalmente cuántos registros están ya reconocidos a nivel internacional de la denominación de origen tequila, Rodolfo. Claro, claro que sí, Gaby, muchas gracias por esta invitación que nos hacen para platicarles un poquito sobre las funciones que hacemos, o una de las funciones que tenemos en el área internacional, ¿no? Que es el reconocimiento, el lograr el reconocimiento de la denominación de origen tequila en países claves, ¿no? Sin embargo, perdón, me voy un poquito más para atrás. Tú sabes que las denominaciones de origen, en este caso específicamente la DOT, la denominación de origen tequila, pues denota el origen y la calidad de un producto, ¿no? Entonces, cuando no es adecuadamente protegida esta denominación de origen, pues puede ser desvirtuada, ¿no? Por agentes comerciales deshonestos, ¿no? Entonces, pues esto es perjudicial tanto para el consumidor como para el productor. Para el consumidor, porque está adquiriendo un producto que él cree que tiene determinadas cualidades, ¿no? Y en realidad lo que va a obtener es una imitación o una falsificación que no va a tener las características de un producto que está certificado y que es una denominación de origen. Y obviamente para el productor, pues sus ganancias se van a ver mermadas, ¿no? Además de que la reputación de su producto se va a ver también afectada. Entonces, bueno, eh, al estar expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? De mal uso, de falsificación, su protección tanto nacional como internacional es muy importante, ¿no? A nivel internacional, que es lo que nos atañe a nosotros, pues existen tratados administrados por la OMPI, ¿no? La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tales como el Acuerdo de París de 1883 o el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las indicaciones y las denominaciones de origen y su registro internacional. Y bueno, el acuerdo sobre las ADPICs, ¿no? Que son los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, esto en el marco de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso del tequila, actualmente tenemos 48 países en los cuales el tequila está protegido bajo alguna figura legal. Las figuras legales van a depender de los países en los cuales estemos nosotros registrando a nuestra denominación de origen. Y bueno, pueden ser desde la marca colectiva, una marca de certificación o el mismo registro como denominación de origen. Como te comento, actualmente tenemos 48 países, ¿no? En los cuales tenemos esta protección. El más reciente fue Malasia, ¿no? En el año 2015. Y pues esto es muy importante porque además de la protección que se tiene por los acuerdos internacionales que ya te mencioné, eh, nosotros ubicamos qué mercados son importantes para el tequila, puesto que
Tú sabes que los casos de adulteración, de falsificación, son un reflejo del éxito que tiene un producto. Claro, esa es una de las cualidades. Yo creo que cuando algo es malo, pues nadie lo quiere imitar, pero cuando tiene ya una fama y más si es una fama mundial, pues muchos quieren apropiarse de eso, ese beneficio, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que le pasa al tequila. Y algo que pasa también mucho con las denominaciones de orígenes, bueno, que también van relacionadas con una zona geográfica, que en este caso, bueno, estábamos hablando de tequila, que es el nombre que se le da al producto, aunque existe una protección en diferentes, en todo Jalisco y en otros territorios de México, pero pasa con otros productos como pueden ser los puros en La Habana, que luego resulta que hay personas que dicen, es que yo compré unos puros que estaban hechos en Nayarit, pero los puros que conocemos realmente tienen una denominación y está en otra latitud geográfica, ¿no? Claro. Entonces eso pasa con muchos productos que logran esa fama y entonces pues obviamente son objeto de adulteraciones y de piratería. Exactamente, exactamente. Es por eso que hay dos factores muy importantes que nos hacen a nosotros, de la mano obviamente, todos estos registros, y es muy importante mencionarlo, siempre los hacemos de la mano de la autoridad, en este caso del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, somos nosotros quienes detectamos pues mercados clave, como te mencioné, donde sabemos que el tequila pudiera ser objeto de falsificaciones o adulteraciones, ¿no? Y también cuando tenemos casos detectados en ciertos países y que nos hacen pensar que es imperativo y muy importante tener una protección específica por país. Esto obviamente nos facilita las cosas, puesto que las acciones en contra de este tipo de productos, al tener el reconocimiento, repito, por la figura legal que cada país reconozca, pero que nos protege a nosotros como denominación de origen, las acciones son más rápidas, ¿sí? De otra manera, tendríamos que pues apelar a cortes internacionales, tomaría más tiempo. Al tener ya el reconocimiento por parte de los gobiernos locales de cada país, entonces las acciones que nosotros tomemos en contra de las empresas que producen estas bebidas fraudulentas, es más expedito. Hay precisamente una pues de las tareas fundamentales que también incluyen al área en la que tú estás involucrado, que es esa protección, esa defensa, esa vigilancia de lo que sucede en otras partes. Y yo quisiera que nos comentaras, porque pues de repente como mexicanos que vamos a algún otro país y vemos productos que parecen tequila, que se ostentan como tequila, pero que vemos que no traen todos sus distintivos, ni traen los marbetes, ni traen muchas cosas que debe de contener un producto auténtico. ¿Qué es lo que sucede cuando se detecta un producto falso en otra nación, en otro mercado? ¿Cuál es ese proceso que se sigue? ¿Cómo incluso se puede coadyuvar a proteger algo que es nuestro, que es nuestro tequila, pues para evitar que algo que se quiera parecer al producto le gane terreno a la bebida? Claro, claro que sí. Mira, nosotros como Consejo Regulador tenemos oficinas en el extranjero. Tenemos una en Washington, otra en Ginebra, una más en Madrid y una en China. Dentro de las actividades que realizan estas oficinas, pues está el monitoreo del producto que se encuentra en el mercado. Sin embargo, como bien lo comentas tú, pues la denominación de origen tequila es de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, siempre estamos abiertos y hacemos la invitación a tanto nuestros connacionales como personas amantes del tequila que residen en otros países, para que ellos mismos se conviertan en ojos del consejo, ¿no? Y en el caso de que alguien detecte una marca o un producto que sospeche que está haciendo una competencia desleal para el tequila,
nosotros siempre les hacemos la invitación de que nos hagan llegar la información de este tipo de productos. Lo que les requerimos es que nos envíen fotografías y, de ser posible, adquieran el producto. El costo del producto nosotros se los reembolsamos, ¿sí? Siempre y cuando nos presenten obviamente el ticket de compra. Y bueno, de ahí hay una serie de acciones que nosotros realizamos. Nosotros obtenemos esas imágenes, obtenemos la muestra del producto para su posterior análisis, y una vez que está en nuestras manos, nosotros giramos un oficio al organismo de certificación, donde solicitamos un informe técnico y un dictamen que nos indique si el producto que tenemos nosotros es un producto certificado o si se trata de un producto apócrifo. Una vez que recibe la información, el organismo de certificación, lo turna al área de la unidad de verificación y a los laboratorios acreditados con los que contamos en el Consejo. El producto se analiza, y una vez que se obtienen estos resultados analíticos, junto con el historial que pudiese existir de esa marca, se hace un informe técnico que se turna al organismo de certificación, y finalmente el organismo de certificación emite un dictamen donde se indica si la marca está vinculada o no con un productor autorizado, y todas aquellas infracciones o incumplimientos que se detecten, ¿no? Nosotros ya con este dictamen buscamos el apoyo a través de nuestras sedes diplomáticas en primera instancia, y para gestionar pues las acciones ante las autoridades de cada país, apelando obviamente, y regresamos a la parte del reconocimiento en países claves, al reconocimiento que tengamos, ¿no? Se envían cartas de advertencia a los productores de estos productos apócrifos, ¿no? Y dependiendo de la respuesta que tengamos nosotros, que generalmente es favorable, si no hay respuesta por parte del productor, o si es necesario llegar a las acciones legales en contra de estos productores, pues las llevamos a cabo, ¿no? Siempre teniendo en mente la protección de la DOT. Es todo un proceso y hay todo un trabajo ahí conjunto. ¿Qué es lo que ha sucedido en casos de detectarse este tipo de producto? ¿Ha habido inmovilizaciones fuera de México de estos que pudieran ser productos incluso que generen riesgo para la salud por ser productos apócrifos? Definitivo, sí, existe este tipo de casos. Uno de los más importantes y más recientes es en diciembre del año pasado, en una acción conjunta con el área de aduanas del CRT y las autoridades mexicanas. Pudimos detener un embarque de destilado de agave que se ingresó a Alemania como tequila, y que bueno, culminó en la destrucción de este producto gracias a la acción conjunta, repito, autoridades CRT y el reconocimiento que tenemos en este caso específico de la DOT ante la Unión Europea. Fue gracias a este reconocimiento que el producto se detuvo y se destruyó, y de esta manera protegiendo a los consumidores, ¿no? Claro, y bueno, pues son acciones que se dicen fácil, pero que implican toda una labor, y que pues es también una reciprocidad de esos gobiernos y de esas autoridades que han colaborado, porque bueno, al final de cuentas saben que una denominación de origen pues debe de ser protegida y debe de tener esa trazabilidad adecuada para que los consumidores fuera en otras partes del mundo, bueno, también tengan esa confianza para poder disfrutar un tequila auténtico, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que se hace todo esto, porque si no, entonces estaríamos perdiendo mucho como mexicanos, y bueno, como una bebida tan tradicional como es el tequila. Vamos a seguir platicando, Rodolfo, permítenos un segundito. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos.
Estamos de regreso, esto es el tequila en el comercio internacional, platicando acerca de la importancia de la denominación de origen tequila, qué es lo que hace la autoridad en conjunto con organismos como el Consejo Regulador del Tequila para poder vigilar esta bebida auténtica y que, bueno, que se mantenga precisamente esta parte de su eh, pues de su vigilancia y de su cuidado, porque pues es un producto que, como ya decíamos, por ser justamente de fama internacional, pues no falta el Vivales que quiere apropiarse este reconocimiento, bueno, pues para poder hacer negocio. Pero platicábamos precisamente de este asunto con Rodolfo Villarruel del área internacional del Consejo Regulador del Tequila. Vamos a tratar también de hacer un enlace en un momento más, aquí a través de la tecnología con la oficina en Madrid. Pero bueno, antes de darle esta introducción, Rodolfo, yo quisiera que nos dijeras, bueno, qué papel juegan precisamente las oficinas internacionales del Consejo Regulador del Tequila. Bien, Gaby, con mucho gusto. Creo que, digo, tenemos aquí a José Torres, que en breve se unirá con nosotros. Creo que sería mucho mejor escucharlo de viva voz. Sin embargo, retomando un poco lo que te mencionaba de esta detención y posterior destrucción de este producto apócrifo que se realizó en Alemania, las actividades de las oficinas en el extranjero del Consejo Regulador del Tequila, específicamente de nuestra representación en Suiza y en España, fueron muy importantes para lograr esta destrucción histórica, ¿no? Entonces me gustaría que José nos platicara un poco sobre las actividades que él realiza como parte pues del equipo del área internacional. En esta ocasión él nos platicará un poquito y esperemos en un futuro poder tener acercamiento con el resto de las oficinas. Nos vamos entonces a hacer este brinco a través de la tecnología hasta la oficina del Consejo Regulador del Tequila en Madrid, España. José Torres, estamos escuchándote a través de esta tecnología, a través de internet. ¿Cómo te va, José? Bienvenido al programa del Tequila en el Comercio Internacional. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Rodolfo, ¿cómo te va? Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de este gran honor que es trabajar en esta oficina internacional del CRT. Cuéntanos bueno, qué trabajo realizas ahí, cómo logras este contacto a través de las autoridades y esta relación, pues para poder mantener ese ojo vigilante en torno a la denominación de origen tequila, José. Bueno, mira, como parte de las actividades que tenemos nosotros en esta oficina de representación, pues evidentemente incluye mantener ese canal muy abierto con las autoridades, tanto locales como nacionales, que tienen su representación aquí. Siempre es muy importante mantener vivo el contacto, transmitir la importancia tan grande que representa el hecho de representar al Consejo Regulador del Tequila, representar una denominación de origen tan importante como lo es la denominación del tequila. Y de esa manera hemos logrado que muchas autoridades aquí en Europa, en particular en España y en otros países muy importantes de la Unión, reconozcan la importancia de la denominación y nos ayuden muchísimo a protegerla, por supuesto. Y sabemos que después de Estados Unidos, uno de los mercados importantes para el tequila es precisamente Alemania, Francia e incluso España. Y que bueno, no sé tú que tienes esta relación y que conoces más de cerca toda esa percepción que se tiene no solamente de parte de los consumidores, sino también de las propias autoridades. Este esfuerzo que hace un país latinoamericano para proteger una denominación de origen, ¿cómo la ven allá los europeos? Mira, yo creo que la ven con particular respeto, teniendo en cuenta que ellos mismos saben la importancia de las denominaciones de origen y saben muy bien lo
que significa proteger un producto con estas características. Al menos con las autoridades con las que hemos tenido contacto nosotros, pues son receptivas, son conocedoras del tema, les interesa particularmente el tema, sobre todo cuando hablamos de cuestiones relacionadas con la autenticidad del producto, con cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores europeos. Entonces son muy abiertos, muy respetuosos y muy receptivos, ¿no? Recuerda que las denominaciones de origen pues tienen sus principales representantes aquí en Europa, ¿no? Las denominaciones de origen nacen aquí en Europa y por eso es que le dan tanta importancia a estos productos, ¿no? Productos que cuentan con estas características tan únicas como lo es el caso del tequila. Y estamos hablando de una Unión Europea donde, bueno, ellos son, como bien dices, países con un gran vocacionamiento en este tema de la protección y el de tener productos muy distintivos. Los grandes vinos europeos, bueno, también son en parte víctimas de la idea de la piratería, de la adulteración. Los productos apócrifos en esa parte, en ese segmento de los vinos, bueno, también es algo que las autoridades siempre tratan de inhibir y creo que en este caso un destilado como el tequila seguramente, bueno, también es parte de esa tarea que los europeos reconocen como una denominación de origen y que, bueno, que están coadyuvando, ¿no? En esta intención de lograr, pues no solamente que el tequila, sino que en términos generales las denominaciones de origen cuenten con ese respeto, ¿no? Por parte de los consumidores. Exactamente, como lo comentaban ustedes hace un momento, el ejemplo claro fue el de Alemania, ese producto que logró detenerse gracias a las autoridades alemanas, gracias a las autoridades mexicanas y a la participación, por supuesto, del equipo del CRT, tanto en México como acá en Europa, pues es muestra de que están preocupados por que este tipo de productos no llegue al mercado. Y aquellos que por alguna razón alcancen a llegar al mercado, pues también es importante que podamos tener unos mecanismos para sacarlos del mismo. En este sentido, pues es muy importante la relación que tenemos nosotros con las autoridades europeas, por ejemplo, en el caso de España, pues el Ministerio de Agricultura, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, y por supuesto desde nuestra oficina en Suiza, con varias organizaciones centrales que tienen sus oficinas ahí en Suiza, y desde las cuales nos ayudan a identificar este tipo de problemas, este tipo de productos y a sacarlos del mercado. O sea, cada vez que encontramos un producto de esta naturaleza, nos damos a la tarea de denunciarlo y de buscar por todos los medios que salga del mercado. Estamos platicando con José Torres, él es el responsable de la oficina del Consejo Regulador del Tequila en Madrid, en España, y bueno, el representante ante la Unión Europea precisamente del trabajo que realiza el Consejo Regulador del Tequila. José, seguro que tú tienes también esta parte, este feeling bueno, el consumidor en términos generales, ¿qué tanto ha venido identificando ya al tequila? ¿Y cómo ves a los consumidores jóvenes respecto a la bebida mexicana? Sí, evidentemente cuando hablas de tequila, la gente inmediatamente identifica a México, ¿no? Cuando hablas de México, la gente inmediatamente identifica al tequila. Entonces sí, por supuesto que conocen el producto, han tenido contacto con el producto, han tenido experiencias con el tequila, por supuesto, aunque sin duda todavía hay mucho por hacer. El consumidor europeo, en particular los consumidores jóvenes, si bien conocen el producto, aún le tienen un poco de miedo, ¿no? Entonces lo que nosotros tratamos de transmitir, más allá de la protección de la denominación de origen,
Pues es también que al tequila, como cualquier bebida destilada, hay que tenerle un particular respeto, más no necesariamente miedo, ¿no? Sin embargo, ese conocimiento, esa información va aumentando día con día y lo vemos cada vez que tenemos contacto con esos consumidores, con consumidores potenciales, lo vemos en el interés de las empresas para importar, para traer cada vez más producto, lo vemos en el interés de las autoridades para conocer más, lo vemos también en el interés de los establecimientos que eh, comercializan bebidas alcohólicas y que quieren saber más sobre el producto, que les demos capacitación. Entonces, eh, creo yo que estamos también ante una oportunidad muy importante en estos mercados. Ujú. Los consumidores cada vez más aprenden cómo beber, cómo disfrutar las bebidas destiladas y en nuestro caso en particular el tequila, que además es una bebida muy versátil y que tiene una verificación y una certificación, una protección que muy pocas bebidas en todo el mundo pueden tener. Y fíjate bueno, tuvimos la oportunidad de saludarnos en esta reciente visita por allá en Alemania y posteriormente en Madrid. Y sí llama mucho la atención que restauranteros importantes, reconocidos en el área de Madrid, están apostándole a bebidas como el tequila, que lo tienen incluso en su carta bueno, en su parte en su menú, en su carta de vinos y de licores y de destilados, al tequila, que bueno, eso pues es mucho o habla mucho de ese reconocimiento, porque ya no ven a un tequila como un producto corriente, ¿no? Sino que ofrecen incluso de los mejores tequilas y de las marcas premium en sus cartas, ¿no? Que eso es muy importante. Por supuesto, eso demuestra el interés que tienen los restauranteros, toda la industria hostelera en Europa, de llevarle cada vez más a sus consumidores productos de mucha calidad. Y en este caso, evidentemente, el tequila cumple con esos requisitos y evidentemente también obedece a una exigencia del propio consumidor, una exigencia del público que cada vez quiere productos más característicos, de mucha más calidad y como te digo, el tequila evidentemente pues llena estas expectativas, ¿no? Lo vemos también cuando participamos junto con las autoridades mexicanas y las autoridades locales, por ejemplo en algún evento, en alguna feria internacional, se nota el interés de gente que se acerca siempre a nuestros asociados para poder saber mucho más sobre la denominación de origen tequila. José Torres, platícanos en Puerta, ¿se tiene algún evento importante? ¿Se tiene alguna operativo importante? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, justamente como parte del trabajo del Consejo Regulador del Tequila en todo el tema de protección de la denominación, una de las corporaciones con las que participamos de manera conjunta es a través de la plataforma llamada Opson, es con Interpol y Europol. Estas importantes corporaciones policíacas se unieron hace algunos años para crear esta plataforma para evitar el fraude alimentario, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Entonces son muchos los países que participan en esta plataforma y te puedo decir con mucho orgullo que el tequila es la única denominación de origen mexicana que está trabajando como parte de la iniciativa privada en esta operación. No somos los únicos de la iniciativa privada, evidentemente hay algunas otras empresas que representan marcas internacionales muy importantes y que también participan en colaboración con las autoridades para evitar el fraude alimentario, ¿no? Pero sin duda es un gran paso para la denominación de origen tequila poder colaborar con estas corporaciones. En breve se van a reunir estas corporaciones policíacas y estamos invitados, ¿no? Entonces, es una muestra más
del alcance que ha tenido la denominación de origen y el Consejo Regulador del Tequila en su trabajo de protección y de colaboración con autoridades, ¿no? Que somos específicamente invitados por ellos para participar en sus reuniones y para llevar a cabo presentaciones en las que podamos mostrarle a estas autoridades la importancia de la denominación de origen y cómo detectar productos que están afectando no solamente a los productores, sino potencialmente también a los consumidores. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por este contacto y por platicarnos, José, lo que ha venido haciendo la oficina a tu cargo, que sabemos, bueno, que le pones muchas ganas, mucho empeño a esta actividad y bueno, que esperamos no sea la última vez que tengamos este contacto. Estaremos ahí platicando acerca precisamente del trabajo que viene desarrollando la oficina del Consejo Regulador del Tequila en Europa, particularmente en Madrid. Gracias a José Torres. Al contrario, gracias a ti, Gaby, gracias por esta oportunidad de hablar sobre el trabajo que hacemos acá en Europa. Siempre es un placer y es un honor trabajar para el Consejo Regulador del Tequila. Y esto fue solamente una pequeña pincelada de todo el trabajo que se hace en las oficinas internacionales. Si por ahí en alguna ocasión futura podemos extendernos todavía más, porque en el tintero quedan muchos temas por tratar, sin duda. Así es, José. Pues te agradecemos mucho, estaremos en contacto. Y bueno, pues, ¿cómo está el clima, por cierto, allá en Madrid? Se antoja un tequilita, ¿no? Se antoja un tequila porque ha estado lloviendo todo el fin de semana. ¿Sí? Ah, bueno, pues a tu salud, José. Muchísimas gracias. Muy bien, saludos a todos por allá. Bueno, pues regresamos. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos de regreso, esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Hay temas que pareciera que de repente no están muy ligados con el tequila y que, bueno, tienen una enorme trascendencia para su sustentabilidad, sobre todo para su permanencia en el mercado. Y es un tema que hoy por hoy le interesa muchísimo a las personas, a las empresas, tiene que ver con el medio ambiente. Y bueno, precisamente para hablar en este momento acerca del cambio climático, tenemos en el estudio al ingeniero químico Fernando López de la Cruz. Él es del área de verificación del Consejo Regulador del Tequila, para platicarnos precisamente en torno a este fenómeno y cómo es que afecta, porque tiene que ver con el tequila, pero sí hay una gran relación. Fernando, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gabriela. Y yo quisiera que nos comentaras, bueno, qué es el cambio climático. Sí, muchas gracias primero por la invitación, por poder platicar con ustedes un poco lo que es el cambio climático y el Consejo, lo que está haciendo, en este caso por la parte de la verificación de reportes de emisión de gases de efecto invernadero. El cambio climático, escuchamos en muchos medios de comunicación que son afectaciones o alteraciones en los sistemas climáticos globales o locales de los estados o de los municipios o de los países. En este caso, hemos visto que ha habido muchos cambios en esta parte climática, como puede ser aumento de temperaturas, que es uno de los principales efectos que causan los gases de efecto invernadero. Podemos ver también que ha habido aumento en los niveles del mar. En fin, hay muchos cambios que se van realizando o que se generan por alteraciones, las cuales pueden ser naturales, como son radiaciones solares, que de repente tenemos un poco más de radiación, erupciones volcánicas, pero también muchos de estos cambios se dan a partir de causas antropogénicas, causadas por nosotros, los seres humanos, como son la quema de combustibles. O sea que aquí es una parte donde somos responsables de lo que sucede con el medio ambiente y con este cambio climático que de repente llegamos, bueno, ahorita en este momento no nos dejarán mentir con este calor que sentimos así como extremo y que pues obviamente sí coincide con parte de la época del año, pero que sentimos que son como más intensas estas temperaturas que antes, ¿no? Así es, son los cambios más extremos de temperaturas, principalmente temperaturas altas. Y
son causadas primero por la quema de combustibles fósiles, los cuales no son parte de nuestro medio ambiente natural y nosotros las estamos generando al hacer esta quema, ¿no? También se generan por la deforestación de los bosques, de las selvas, al nosotros perder biomasa o captura de CO2 en nuestros bosques. Ese CO2 es emitido a la atmósfera y por lo tal tenemos más concentraciones de CO2 y otros compuestos que son parte de los gases de efecto invernadero. Y bueno, esa deforestación en donde también contribuye mucho el pues desmedido crecimiento de las zonas habitacionales, en donde de repente vemos zonas que se deforestaron porque se convirtieron en edificios, en casas habitación, y que bueno, esto obviamente también tiene un impacto, ¿no?, en las temperaturas y en el medio ambiente. Sí, así es. De hecho, ya tenemos muchos años que se empezaron a tomar acciones muy específicas por parte de la ONU, con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Eso data alrededor de 1988 que se fundaron. Ellos comenzaron a trabajar con estas directrices o metodologías para recabar información, para saber qué es lo que estaba sucediendo y cuáles eran los efectos que íbamos a tener, que estamos teniendo, digamos, hoy en nuestros días, y lo que podemos llegar a ocasionarle a nuestro planeta si seguimos con la misma tendencia de emisiones en el 2020, en el 2050. ¿Ya hay evidencias de ese cambio climático? Sí, claro que sí. Parte de las evidencias se ha monitoreado que el aumento de las temperaturas en partes muy específicas que han sido por encima de los 2 grados centígrados. De hecho, en diciembre del año pasado acaba de realizarse la COP21 en Francia. Y bueno, uno de los puntos importantes de la COP21 era está establecido ahí que debemos de trabajar para evitar o los países están trabajando para evitar que el aumento de la temperatura global de nuestro planeta no exceda por 2 grados centígrados comparado con la temperatura que teníamos en la era preindustrial. Entonces, dentro de estos trabajos que se están realizando, que están realizando los países, la meta es que no exceda más del 1.5%, 1.5 grados centígrados, el aumento de las temperaturas en el 2020, pero digamos que el límite máximo que está documentado es que no exceda más de 2 grados centígrados. El caso es que si no comenzamos a trabajar o si no se haya comenzado a trabajar desde hace varios años, el aumento de nuestras temperaturas hubiera sido por encima de estos 2 grados centígrados. Parece como que estamos hablando de poquito, ¿no? Pero no sé, ilústranos en qué impacta, por ejemplo, ese porcentaje de aumento. Mira, es temperaturas globales promedio. Esto significa que habrá zonas que aumenten a lo mejor 3, 4 grados centígrados y habrá zonas que a lo mejor aumente medio grado centígrado o tal vez sea poco perceptible, ¿no? Pero eso nos genera a nosotros, como comentamos hace rato, lluvias extremas de repente, calores extremos, el deshielo de los árticos, lo cual hace que aumente el nivel del mar. Y más que nada, pues es obviamente todo lo que lleva pues la parte de agricultura. Claro, muchos ahí cultivos. hay un impacto directo, ¿no? Sí, el ciclo del agua obviamente se ve afectado. La parte, obviamente, como te comentaba, la parte de alimentos. Si se ven afectadas ciertas zonas que eran productoras de alimentos básicos y se ve disminuida su capacidad de producción, pues obviamente nos tendrá un impacto directo sobre la parte alimentaria de nuestro planeta, de nuestras personas. En la parte concreta del tequila, ¿cuál es esa relación directa que se tiene con el fenómeno del cambio climático y el producto en sí, el tequila? Mira, dentro de todas las modificaciones que se han estado haciendo a regulaciones, en México no es cosa aparte, ¿no? Pertenece o ha participado en este COP21, es parte de los países firmantes, y dentro de los trabajos que tiene que hacer México es disminuir sus emisiones o que no excedan a la proyección que teníamos, y se generó en el año 2012 la Ley General sobre Cambio Climático. De esta ley se emanaron reglamentos sobre el cambio climático y el Registro Nacional de Emisiones. La industria tequilera al ser una parte de una industria que genera emisiones, está obligado a realizar sus inventarios.
esta ley o este reglamento lo que dice es que aquellas empresas en general de todo el país que emitan más de 25,000 toneladas de CO2 en el año están obligadas a hacer su reporte en la COAWeb y están obligados a que sus reportes estén verificados por organismos acreditados. Entonces, en este caso, las empresas tequileras tienen que hacer sus inventarios en base a las directrices que se establecen en el mismo reglamento de la Ley General de Cambio Climático, y dependiendo si emiten o exceden estos límites están obligados, pero no solamente es eso, yo creo que la parte de la responsabilidad y la parte comercial afecta mucho a esta bebida que está en muchas partes del mundo, aunque sabemos que no es una regulación o no es una ley en la que deben de cumplirse, digamos, en Europa, pero de repente los socios comerciales que tengan las empresas les pueden solicitar sus inventarios y les pueden solicitar que estos inventarios que ellos realicen de sus emisiones estén verificados para darles certeza de que sí están bien realizados. ¿Y qué tanto han avanzado las empresas o cómo están trabajando? ¿Qué es lo que piensa la industria en torno de estas disposiciones? Mira, la entrada en vigor del Registro Nacional de Emisiones fue apenas el año pasado. Sí sabemos que varias empresas están trabajando en este tema, pero aquí lo importante es que ellos comiencen a realizar sus inventarios y que tengan bien definido el usuario previsto para el que quieren sus inventarios. ¿Por qué te comento esto? Porque a nivel nacional, el Registro Nacional de Emisiones te dice que estarán publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para que las empresas elaboren sus inventarios. Pero hay un poco de diferencias con otros criterios internacionales. No es que haya diferencias sustanciales, todas emanan del IPCC, todas las directrices que existen vienen de este IPCC, pero cada país la adopta y la adecua en base a sus regulaciones como país. ¿Es un hecho entonces que todas las empresas emiten este CO2? Sí. ¿Es dióxido? Estamos hablando de... Son varios gases de efecto invernadero. Es el CO2, es el óxido nitroso, metano. Es como un parecido al tequila. Lo tenemos que referenciar a un producto en específico. En el tequila todo lo referenciamos a 55% alcohol volumen para cuestiones de los inventarios. Aquí también, como son muchos gases y no podemos manejar inventarios de cada gases, por ejemplo, en este caso el metano tiene la capacidad de retener calor 28 veces más que el CO2. Entonces, a la hora que hacemos nuestros inventarios, las toneladas que se emiten de metano por quema de combustibles, el dato que nos salga lo multiplicamos por 28 y lo hacemos a una comparación o lo convertimos como si fuera CO2 equivalente, como si fuera CO2 y le llamamos CO2 equivalente. ¿Quién mide estas emisiones o cómo puede darse cuenta una empresa cuántas emisiones está arrojando? Sí, mira, hay unas directrices por parte en el Registro Nacional de Emisiones. Existen otros protocolos internacionales como es el GHG Protocol, y ahí tú tienes que hacer un balance de lo que consumes de combustible y quemas. Dependiendo del combustible, hay unos factores en el que puedes calcular cuánto es lo que emites de CO2, y también depende de cuánto consumo de energía eléctrica tengas tú. También ahí estás generando por el consumo de esa energía eléctrica CO2. Entonces, son una serie de cálculos para hacer este inventario general. ¿Y de qué manera se está apoyando de parte del Consejo Regulador del Tequila estas empresas? ¿Qué pudieran ellos mejorar para contribuir? Mira, nosotros estamos acreditados a partir de febrero de este año como para verificar los inventarios. Nosotros estamos ahorita trabajando, ya trabajamos en toda la parte documental y estamos abiertos para que las empresas se acerquen hacia nosotros para ver qué es lo que necesitan para realizar sus inventarios, qué directrices ellos deben de llevar y qué es lo mínimo que deben de tener para que sus inventarios sean verificados y obviamente cumplan con el requerimiento legal, ¿no? No nada más aquí en México, a nivel internacional, como te comentaba, es un tema que a lo mejor, como le llaman ellos, son barreras no arancelarias, en el que depende de lo que tú emitas para la generación de tu producto, es una ventaja competitiva. ¿Ventaja o desventaja? O desventaja competitiva. ¿No? ¿Algún correo para poder tener
contacto y esta relación y lograr mejores resultados. Sí, mira, el responsable del área es Floriberto Miguel Cruz. El contacto podría ser con él al correo floriberto.miguel@crt.org.mx, y bueno, él les dará la información necesaria para que puedan solicitar la verificación de sus inventarios. Correcto. Bueno, pues Carlos Fernando López, muchas gracias por tu presencia aquí en el Tequila en el Comercio Internacional. Hay muchísimas cosas que se nos quedan. Sabemos que están trabajando intensamente en el área de verificación. Te comprometo para que en un siguiente programa nos expliques las otras labores que está realizando esta área y en qué forma se le puede apoyar a la industria tequilera. ¿Te parece? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues gracias a ustedes que estuvieron sintonizándonos. Yo soy Gabriela Chávez, esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Hasta la próxima.